Mariluz Carmona, estudiante de Psicología de la Universidad de Yacamú. El día de hoy, junto con mi equipo de trabajo, estaremos desarrollando un cuestionario sobre la investigación positivista o cuantitativa. Tema de la unidad número 2 de la materia de metodología de investigación a cargo de la profesora Mercedes Torres de Pérez. Esperamos que sea de su agrado y de su mayor interés. Grupo número 8, integrados por Abreu Elizabeth, Cáceres Aranda Francisco Javier, Carmona Roque Mariluz y Medina Carrero Ángel Rafael. Tipos de diseño de acuerdo al contexto. Diseño de campo. Es cuando el investigador obtiene la información relacionada con su investigación a partir de extraer datos e información directamente de la realidad de su contexto natural o habitual, a través del uso de técnicas de recolección como entrevistas o encuestas, entre otras, con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. Diseño documental. Es cuando el investigador obtiene sus datos de documentos, porque esa información ya fue recogida y registrada por otras personas, porque los estudios son los mismos documentos. La primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. Diseño virtual. Es cuando se investigan los eventos a partir de datos generados por el investigador a través de ciertas técnicas. Este diseño se utiliza en la investigación a nivel comprensivo e integrativo, porque requieren de la existencia de una teoría previa para probar los datos. Un ejemplo son los estudios predictivos, cuando se requiere generar escenarios futuros alimentados por datos diversos. Una de sus aplicaciones es en el campo de las matemáticas, cuando se estudia el funcionamiento de las tácticas estadísticas. Diseño de laboratorio. La investigación se obtienen los datos a partir de fuentes vivas, reales o materiales, cuando éstas se encuentran en un ambiente creado artificialmente para efectos de investigación, en un ambiente que no suelen ser de contexto habitual para los estudios. Un ejemplo para los animales y los zoológicos. Diseño de fuente mixta. Se investiga el evento a través de una combinación de los datos proporcionados por fuentes reales o vivas y por datos obtenidos por documentos. Tipos de investigación de acuerdo a sus niveles. Exploratoria. Consiste en indagar acerca de un fenómeno poco conocido, sobre el cual hay poca información o no se han realizado investigaciones anteriores, con el fin de explorar la situación. La investigación exploratoria concluye con preguntas, no con respuestas. Descriptiva. Tiene como objetivo la descripción precisa del evento de estudio. Este tipo de investigación se asocia al diagnóstico. Su propósito es exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus características, de modo tal que en los resultados se pueda obtener dos niveles dependiendo del fenómeno y del propósito a investigar: cuándo, cuántos, qué, quién y dónde. Analítica. Es aquella que trata de entender las situaciones en términos de las relaciones de sus componentes. Intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que dan cuenta de su integración. Bunge, 1981. La investigación analítica se convierte en un estadio en la investigación que permite llegar a los objetivos más complejos. Es importante no confundir el análisis con el proceso de datos. Comparativa. Este tipo de investigación, como estadio de investigaciones más avanzadas, permite detectar posibles factores intervinientes o moderadores, los cuales pueden ser utilizados posteriormente en investigaciones
confirmatorias. Por lo general se realizan con 2 o más grupos y a su objetivo es comparar el comportamiento de uno o más eventos en los grupos observados. La comparación implica encontrar semejanzas y diferencias. Explicativa. La investigación explicativa requiere como objetivos específicos la descripción y la comparación para poder identificar los procesos que permiten explicar el evento. El investigador trata de encontrar posibles relaciones, a veces causales, respondiendo a las preguntas ¿por qué? ¿Y cómo? Del evento estudiado. Un ejemplo de investigación explicativa es la teoría de la personalidad humana planteada por Freud. Una explicación no amerita necesariamente una verificación o constatación. Predictiva. Habiendo el investigador observado distintas variables de un fenómeno, este generará la teoría para explicarlo y predecir el comportamiento del fenómeno usando distintos escenarios, bien como respuesta a él mantener las variables fijas y en otros casos cuando una o más de las variables cambien y se generen otros escenarios. Interactiva. Aquellas investigaciones que partiendo del diagnóstico exploratorio descriptivo de un evento tienen como objetivo modificar el evento estudiado aplicando sobre él una intervención planificada y dirigida para sustituir un estado de cosas actual por otro estado de cosas deseadas. Proyectiva. En este tipo de investigación, la idea es crear luego de recopilar y estudiar las variables y proponer cambios o procesos nuevos. Aquí se incluyen los llamados proyectos de factibilidad económica. Encontramos 2 tipos de investigaciones proyectivas: aquellas que parten de la idea y llegan a su culminación, llamadas de tipo perspectivas, y las de tipo prospectivas, que ocurren cuando se viene un proyecto final y se va explicando cómo se llegó al mismo. Confirmatoria. Este tipo de investigación parte de supuestos o hipótesis que se desean confirmar y se presentan en 2 modalidades dependiendo del proceso. La demostración lógica matemática utiliza postulados, conclusiones, reglas de inferencia, deductivas y validez dadas por la coherencia del enunciado, dado como un sistema de ideas admitidos previamente. Bunge, 1981. Y la empírica, donde se intenta verificar una o más hipótesis derivadas de la teoría a partir de la experiencia directa. Evaluativa. En este tipo de evaluación, el investigador mide los resultados de un programa y los compara con el estatus inicial al fin de determinar en qué grado se cumplieron los objetivos trazados. Así, mientras el objetivo de la investigación confirmatoria que definimos anteriormente aporta conocimiento, la investigación evaluativa implica un programa de intervención, el cual es evaluado en el transcurso de la investigación. Tipos de estudio de acuerdo al tipo de actividad. Experimental. Dentro de una situación de control para el investigador, se manipula deliberadamente una o más variables independientes, supuestas causas, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. Los diseños experimentales se clasifican en diseño de 2 grupos con sujetos aleatorizados y solos con postes, diseños con pretext y postes, los 2 grupos aleatorizados, diseño de 3 grupos de Salomón y diseño de 4 grupos de Salomón. No experimental. En ellos el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. Estos se pueden clasificar en transaccionales o longitudinales. Transeccional. Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.
es como tomar una fotografía en algo que sucede. Longitudinal. La investigación se centra en estudiar cómo evoluciona o cambia una o más variables o las relaciones entre estas. Correlativo. El investigador pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o por si el contrario, no existen relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. Evalúan el grado de relación entre dos variables. Especial. Esta investigación puede ser cualitativa, cuantitativa y multimétodos. Se organizará de acuerdo a los esquemas que resulten más adecuados en atención a sus características particulares, como por ejemplo el trabajo especial de grado. La metodología de la investigación no es una receta, es un camino propio. Referencias bibliográficas.